Gracias, señor presidente. Bienvenido, doctor Burgueño, a esta comisión. Gracias por comparecer. Le quiero preguntar sobre los días y sobre las reuniones que tuvo con la Consejería de Sanidad y con la Consejería de Hacienda de la señora Ayuso, como usted ha dicho. En una entrevista que le hace un medio de comunicación, usted dice que después de esa reunión se fue y en cuestión de 24 horas, entre comillas, yo y el equipo de mi consultoría elaboramos un programa con 270 tareas que fue presentado el jueves 12 por el consejero Escudero. Ese plan, entonces, que presentó el señor Escudero en rueda de prensa, lo que usted quiere decir en ese medio es que es el suyo, todas esas medidas que presentó el señor Escudero, el consejero de Sanidad, en comparecencia ante los medios de comunicación, ¿fueron sus propuestas? Sí, en una sesión ante los gerentes, concretamente. Es decir, la consejería lo que llevó como plan para luchar contra la crisis y la pandemia fue el que usted le propuso. ¿Perdón? ¿Que si fui? El plan de la Consejería de Sanidad para luchar y del Gobierno, se puede decir, para luchar contra la pandemia de esa fecha, fue propuesto por usted. Lo que el consejero de Sanidad presentó a los gerentes, sin plasmarlo, iba en una usted cinta. Dice, sí, perdón. Sin plasmarlo, fue un plan hecho en 24 horas que nada menos que necesitaba ser revalidado por toda la organización, porque yo estoy en estos momentos, entonces estaba y sigo estando fuera de la organización. Uno imagina 270 medidas y esas 270 medidas, que podían haber sido 15 para ser más eficaces, a lo mejor, pues resulta que quien las tiene que poner en marcha es el que dice que son medidas ilusorias o son medidas reales. No tenían por qué ser medidas absolutamente para ser seguidas con esa actitud. La consejería se quedó con ellas y las pondría en marcha a medida que considerara que eran adecuadas. Dice usted que de esos 270 puntos, 10 o 15 se referían a residencias de mayores. ¿Nos podría usted decir de esos 10 o 15 puntos, 2 o 3 de ellos que usted considere que eran los que, bajo su punto de vista, deberían sí o sí haberse llevado a la práctica para haber paliado pues sí, porque ese drama? Mi obsesión sigue estando siempre en la atención domiciliaria, primero porque bueno, he dicho que soy intensivista y lo soy, y he estado muchos años en medicina intensiva, pero mis años de médico de pueblo y mis años de médico de atención primaria, soy un obseso de que la atención primaria es fundamental. Y la atención primaria y el cuidado del enfermo en su domicilio y el domicilio del enfermo a la edad que está asilado es la residencia, pues tiene que ser asistido en la residencia. En estos casos mucho más, y por lo tanto había que entender cómo se podía llevar a quienes llevan años sin acudir, porque no tienen por qué, no está en sus protocolos, no está en su normativa, ir a atender a las residencias, pues evidentemente, como en este caso se podía incentivar el que fueran. Dice usted que cree que creo que el que pintó el plan, que me imagino que se refiere a usted, ¿no?, debería haberlo ejecutado. ¿Qué quiere decir usted con esto? ¿Que cree que deberían haberle dejado a usted el mando o la coordinación o la responsabilidad, o como habla usted del ejército, el mando de haber llevado a cabo ese plan? ¿Qué quiere decir cuando dice creo que el que pintó el plan debería haberlo ejecutado? Bueno, puede, como dice, que yo tenga alguna, digamos, tendencia a militarizar las cosas, entre otras cosas, porque sí, alguna de estos oficios que yo me atribuyo han sido en mi función de ser médico del Ejército del Aire. Y creo que en mi concepto, por primera vez en ese día, yo di como pieza clave el que hubiera unidad de mando y un responsable. Cosa que es bastante natural.
Y también es bastante natural el que confecciona un plan lo discuta con quien lo tiene que llevar adelante. Es decir, por qué razón una serie de medidas se han ingeniado y cuáles son las capacidades que tiene la organización para ponerlas en práctica. Para mí, lo que usted se refiere, haya leído de mí referido en algún medio, pues evidentemente lo pienso y lo pienso. Pero también es verdad que estamos en el día 12 de marzo y el día 14 el Gobierno de la Nación, con un criterio absolutamente coherente, toma lo de la unidad de mando y la unidad de mando se lo atribuye él, el Gobierno de la Nación. Por lo tanto, a partir de ahí, evidentemente, ya no hay, ya hay que ser coherente en cómo se estructura en todo el marco español el tener unidad de mando nacional, unidad de mando de las comunidades autónomas, cómo se coordinan ambos y quiénes asesoran en una y otra tarea. Yo, circunscribiéndonos a la Comunidad de Madrid, cuando dice usted en el ejército es todo muy fácil y dice faltó jerarquía, rapidez y eficacia, ¿a qué se refiere? ¿Cree usted que no hubo coordinación en el gobierno de la Comunidad de Madrid cuando dice que faltó jerarquía, rapidez y eficacia? ¿Y en algún momento en sus puntos, en sus propuestas, habla usted de implicar o de que haya una coordinación con la Consejería de Políticas Sociales en algún aspecto? ¿Se refiere usted a alguna competencia de la Consejería de Políticas Sociales en coordinación con Sanidad en sus planes? Pues efectivamente, cuando yo hablo de unidad de mando, quiere decir que quien lleva la responsabilidad tendrá que ponerse en contacto pues con las personas que son responsables de los voluntarios, cosa que en España ha brillado por su ausencia, y con protección civil, con voluntarios y con otra serie de personas, entre otras, si hay medidas en residencias, pues se tendrá que poner en contacto con la organización de residencias y decir si es posible o no es posible las medidas que ese plan lleva. En cuanto a la acción o a la intervención en las residencias, ¿cree usted que faltó jerarquía, rapidez, eficacia y coordinación? ¿Sabe cómo se llevó a cabo esa intervención o usted, cuando dejaron de contar con usted o cuando usted voluntariamente se retiró de esta intervención, como ha declarado, ya dejó de saber qué estaba ocurriendo y qué se estaba haciendo en las residencias? ¿Le dejaron usted al margen o usted mismo se quedó al margen de eso? ¿O puede decirnos cómo fue esa colaboración con las políticas sociales en cuanto a la intervención en las residencias? ¿Tiene usted alguna idea de eso? Pues tengo idea, pero no puedo tener. Tengo idea como un ciudadano más, pero no de la precisión como un ciudadano más. Creo que sorprendió en todo en la residencia de tercera edad. Usted piensa y dice que en Madrid, yo digo que también en toda España, en el que hubo pues una sorpresa de que el día 10 o el día 11 ya había un montón de personas infectadas en las residencias. Es decir, ya había penetrado el virus dentro de ese colectivo. Dice usted que en el año 2012 le propuso a la Consejería un plan para poner médicos y enfermeros de la sanidad pública en las residencias. ¿Qué hay de ese plan? ¿Se llevó a cabo? ¿Le hicieron caso? Eso no es un plan. Lo que yo digo es que había un punto dentro del plan para incentivar el que el médico de atención primaria y la enfermera de atención primaria, obviamente, no desatendiera a los centros de salud y atendiera en lo posible a las residencias. Eso se llama buscar la colaboración, probablemente en horas extras, de trabajos, porque lo que yo sí sé es el número de médicos y enfermeras que tiene Madrid y que no se iban a poder duplicar si no, lo único que se podría hacer es intensificar, buscar voluntarios fuera de las plantillas, porque si no, no era
suficiente para poder duplicar equipos de un día para otro. Pero evidentemente en esos puntos estaba pues cómo se podían hacer la llegada de los médicos y las enfermeras a los domicilios con autos contratados, con automóviles, organizaciones de automóviles para llevar a los médicos a casa, cosas de ese tipo. Dice usted que la medicalización de residencias era uno de los puntos capitales. La palabra medicalización, el término medicalización, lo hemos usado por activa y por pasiva durante todos estos meses. Y yo siempre hago la misma pregunta a los comparecientes. ¿Qué entiende usted por medicalización de las residencias? Pues no sé si va a volver mucho esto en mi comparecencia, pero para aclararlo siempre vengo a decir que esa palabra procede de unos planes estratégicos del año 2012-2014 que hicieron todas las especialidades de la Comunidad de Madrid, entre ellas la geriatría, en la que uno de los puntos clave era medicalizar las residencias de tercera edad. ¿Y qué entiende usted por medicalizar? Pues poner médico y enfermería. ¿Del sistema sanitario público procedente de atención primaria? Mire, público, efectivamente, si una residencia, si estamos hablando de un sistema sanitario, estamos hablando del sistema sanitario público. Pero las residencias suelen tener enfermera. Casi todas suelen tener un servicio de atención médico o enfermería. ¿Usted se refiere? Pero, mire, yo conozco a fondo el sistema residencial de Europa, entre otras cosas porque se me pidió en un momento de mi vida profesional, privada, el que la empresa en la que trabajaba quería entrar en residencias de tercera edad. Y yo fui a ver residencias en toda Europa y a las 12 de la mañana en París o en Marsella, en una residencia, está viendo los enfermos el médico de la villa, médico del sistema público francés. Y lo mismo el belga y lo mismo el alemán. En España puede ocurrir que a las 12 de la mañana, y sigue ocurriendo, en toda España, a las 12 de la mañana puede llegar una persona con un cesto trayendo medicinas del centro de salud, pero no está el médico en la residencia, ni ha ido a ver los enfermos. Por lo tanto, para mí, la medicalización consiste en responsabilizar, en dar tarea, en dar cometido y en abrir una serie de plazas, como sea, si en el sistema de funcionariado es abrir una plaza, pues ponga usted una plaza de médico en esa residencia. Y ya para finalizar, a futuro, ¿qué cree usted que debería ser reformado en la gestión social y sanitaria de las residencias, en particular en nuestra comunidad? ¿Y cómo valora la colaboración que ha habido entre la Consejería de Políticas Sociales y la Consejería de Sanidad en esta crisis en las residencias? Pues yo diría que como posibilismo, pues el que se llegue a un acuerdo entre ambas consejerías y se financie de alguna forma, se financie ese sistema para que la Consejería de Sanidad aumente sus prestaciones para llevar los médicos a la residencia. Primera cuestión. Pero si usted me pregunta en lo hondo, yo le digo haciendo una nueva ley de dependencia. Dependencia, porque la que hay no nos sirve. De acuerdo, no hay más preguntas. Muchas gracias.